una compañía que formamos con mi cuñado Amadeo Fabregat, a la que la matrícula y la sifonería esta era antes de Esperanza Fabregat, que es donde montaron la fábrica en Tortosa, y nosotros luego compramos la patente. Y empezamos de ahí, estuvimos 2 años trabajando con la marca, pusimos una marca de gaseosas del Llosar. Trabajamos 2 años juntos con mi cuñado y luego pues ya no la quedamos nosotros, y entonces se fue trabajando, se hacía pues gaseosa, sifón. Entonces hacíamos una especie de una botella de 33 centilitros de naranja, limón y cola. Luego aún hicimos una otra marca que se decía Toski. Aquello pues fue temporal, era trabajada en azúcar, era de bastante calidad, pero daba mucho trabajo y poco rendimiento. Seguimos con la gaseosa, el sifón. Entonces llevamos pues luego la Coca-Cola, leche y cerveza, y llevamos varias cosas, y hemos estado trabajando hasta el 62. Hasta el 62, hasta el 92. Del 62 al 94, 95. Pues entonces se vendía bastante, porque se recorría algunos pueblos de por aquí, así como pues en Iglesuela, Cantavieja, Fortanete, en Portell, la avenida de Castellón, número 81, Bernat Serra, sí. Y luego ya la pasamos aquí al Peiro Escala, que hicimos ahí el almacén y la fábrica, hasta el final. Repartir empezamos con un carro y una mula, y ese aguantó pues 5 o 6 años. No sé qué tenía la mula. Cuando la compramos la vendimos de 22, pues 11 años. Pues el carro y la mula, y a dar vueltas por el pueblo. Entonces pues eso se trataba de, si subías a Iglesuela con el carro, pues ya ves lo que podías subir. Y vender ahí a las 4 ferietas, cuando venía corrida de toros y todo esto, pues a Vicente Escolá, él era el que nos compraba de todo este material de refresco de 33 centilitros, luego los dolocines que había, y gastaban bastante. Luego esto ya empezó la Coca-Cola y todo esto, que esto ya bajó y ya dejamos de fabricar, y cogimos la Coca-Cola y la cerveza para vender. Pues bueno, la gaseosa a 2 pesetas y el sifón a 1,20. Eso es. ¿Y a última hora? Y a última hora se vendía a 36 pesetas la gaseosa y a 30 y el sifón sería igual, 37. Tenías una fórmula que te mandaban, y como fórmula para sifones hoy no tiene ninguna aplicación, porque es simplemente el mezclar el agua con el gas y darle a la temperatura, o sea, a la graduación que tiene que llevar. Y la gaseosa, pues también has de graduarla a una esto de gas, pero
Luego esa tiene más aplicación porque tenía que tener pues ya a base de limón, esencia de limón y edulcorantes.